Ada Nargesa les presenta el nuevo tutorial de la prensa plegadora horizontal PP200 y el nuevo tope totalmente automatizado, ambos íntegramente fabricados y montados en nuestras instalaciones. La nueva PP200 se suministra de serie con una matriz de plegado multi-V con 4 aberturas, de 50, 35, 22 y 16 milímetros respectivamente, para diferentes espesores de chapa de 1 a 8 milímetros y un punzón de 80 grados y 70 milímetros de diámetro externo que permite plegar una pieza completamente cerrada con un ala mínima interior de 75 milímetros. También se incluye un tope manual muy versátil para realizar todo tipo de operaciones. Opcionalmente, siempre puede añadirse un tope CNC de hasta 1210 milímetros, que facilita la fabricación de piezas en serie. Vamos a realizar diferentes ejemplos prácticos con estos accesorios de serie. En primer lugar, doblaremos una chapa hasta conseguir una figura octogonal. Para ello, hemos marcado las 8 caras y dividido los 360 grados por los 8 pliegues. El ángulo de cada plegado es de 135 grados. La creación de piezas plegadas completamente cerradas es una de las principales aplicaciones de las prensas planas. En este caso, realizamos una figura cuadrada de 75 milímetros de ala interior. Piezas como esta y otras que les iremos mostrando a continuación no pueden realizarse con plegadoras convencionales debido a que siempre existe una colisión de la chapa con la trancha de la máquina. Esto impide que se pueda cerrar completamente la geometría. Para fabricar piezas con pliegues cerrados más pequeños, utilizaremos este punzón de 22 milímetros de diámetro. Colocaremos un protector para evitar que la cascarilla se introduzca en el interior de la máquina. Cuando los utillajes son frágiles por sus dimensiones, es aconsejable regular la presión de la máquina, adaptándola al tipo de trabajo a realizar. Pulsamos el icono de plegado. Escogemos el punzón con el que vamos a trabajar, P22. La matriz con la V correspondiente, 16 milímetros. El material que vamos a trabajar, hierro de 45 kilos. El espesor de la chapa, 1,5 milímetros. El ángulo al que queremos plegar, 90 grados. Indicamos en qué posición se encuentra el punzón, si es la posición trasera o delantera. Indicamos la distancia que queremos entre el punzón y la matriz, 5 milímetros. Pulsamos en el segundo pliegue e indicamos un ángulo de 90 grados. Seguimos el mismo proceso para realizar el tercer pliegue de 90 grados. Grabamos el programa pulsando encima del asterisco e introducimos un nombre adecuado que nos permita identificarlo en próximas ocasiones. Ponemos la máquina en automático. Presionamos el botón de arranque e iniciamos el modo de producción. Realizamos un primer pliegue y comprobamos el ángulo obtenido, 93,2 grados. En modo de edición, corregimos los 3,2 grados que faltan en cada uno de los plegados. Volvemos a repetir el primer pliegue y continuamos hasta finalizar la pieza correctamente. Por seguridad, siempre debemos parar la máquina antes de cambiar de útil o al manipular alguna matriz. Colocamos la matriz en posición, la fijamos en su puesto y procedemos a realizar unos pliegues con chapa gruesa de 10 milímetros. En la pieza resultante se aprecia una ligera marca causada durante el plegado. Para minimizarla, basta con sustituir la matriz utilizada por una de abertura más grande, consiguiendo así que la marca sobre la pieza sea totalmente imperceptible al tacto.
Si queremos realizar pliegues de hasta 161 milímetros de altura, es aconsejable utilizar el portapunzones Promecam. Lo fijamos a la mesa. Regulamos el paralelismo y le podemos acoplar fácilmente cualquier punzón del sistema Promecam. Existen varios punzones y diferentes matrices que se pueden intercambiar de forma indistinta en función del trabajo a realizar. Podemos doblar varilla redonda, macizo de sección cuadrada y rectangular, chapa gruesa con un espesor máximo de hasta 20 milímetros, realizar doblados con grandes radios de hasta 100 milímetros de diámetro en diferentes espesores de lámina. Doblar rea de construcción para realizar encofrados. El sistema de plegado de las plegadoras horizontales permite doblar fácilmente un marco de ángulo cerrándolo completamente. Hay sistemas de matrices como la Rola V que evitan cualquier tipo de marca en el plegado y resultan, por tanto, especialmente adecuadas para piezas que no llevan ningún tipo de acabado, pintura o tratamiento posterior. En ocasiones, debido a la geometría de la pieza, es necesario utilizar un portapunzones Promecam invertido. Disponemos el portapunzones en posición. Atornillamos el punzón en su lugar. Ponemos la guía portamatrices. Introducimos el soporte enderezador y colocamos la matriz correspondiente. Es importante disminuir la presión de la máquina para evitar dañar cualquier pieza. Presionamos el pedal hasta que el punzón y la matriz colisionen. De esta forma, aseguramos un paralelismo y alineación correctos. Estas piezas son protecciones para escaleras fijas en construcciones de altura. Como pueden comprobar, es imposible realizar el pliegue una vez curvada la pieza. Este es un claro ejemplo del por qué se utilizan los portapunzones invertidos. Vamos a realizar un ejemplo. Doblamos una pletina, en este caso en hierro, y la colocamos en la máquina para realizar un plegado en cada extremo. Los ingenieros de Prada Nargesa han diseñado un novedoso tope CNC, equipado con la última tecnología y las máximas prestaciones, que les iremos mostrando poco a poco durante el vídeo. Su velocidad de hasta 1000 milímetros por segundo, junto a su máxima exactitud y una repetitividad de más o menos 0,02 milímetros, lo convierten en el mejor aliado en el momento de fabricar piezas muy complejas, tanto para pequeñas como para grandes producciones. En este caso, estamos fabricando una estrella de 5 puntas. La precisión del tope es muy importante para obtener un buen resultado. Con la máquina suministramos 2 agujas intercambiables, una con 2 zonas de contacto, que al mismo tiempo es oscilante, otra, fija, con más superficie de contacto, que utilizaremos más adelante. Para realizar piezas en las que el tope deba estar sobre la matriz, es indispensable que la aguja sea oscilante para evitar posibles daños. Retracción del tope. Vamos a crear una pieza donde sin la retracción es imposible realizar el trabajo correctamente. Como pueden comprobar, la pieza se dobla. Repetiremos la pieza, pero ahora programaremos la retracción del tope a 50 milímetros en ambos pliegues.
Guardamos los cambios. Realizamos una nueva pieza. En el momento en que el punzón empieza a plegar la chapa, el tope retrocede esos 50 milímetros, evitando la colisión. Vamos a realizar esta pieza octogonal. Presionamos el icono de plegado. Seleccionamos el punzón, la matriz correspondiente. Escogemos el material. Introducimos el espesor de 4 milímetros. Seleccionamos la abertura de 10 milímetros entre punzón y matriz e introducimos los 135 grados del primer pliegue. La aguja del tope dispone de dos zonas de contacto, una delantera y otra trasera. Seleccionamos la zona trasera para ganar más longitud del tope según especificaciones del plano. 1256,3 milímetros y lo introducimos en el primer paso. Desactivamos la retracción del tope introduciendo un 0 en el campo. Añadimos el paso 2 al programa e introducimos los 135 grados del segundo pliegue. Colocamos el tope a 1108,8 milímetros y desactivamos la retracción del tope. Vemos que todos los demás parámetros se mantienen igual. Añadimos el paso 3 e indicamos los 135 grados del tercer pliegue. Colocamos el tope a 961,3 milímetros. Observamos que, a partir del tercer grado del programa, el software mantiene la retracción que le hemos indicado anteriormente. Seguimos añadiendo todos los pasos al programa según las especificaciones del plano hasta llegar al último pliegue. Pulsamos el asterisco de la parte superior izquierda para guardar el programa. Le asignamos un nombre y guardamos. Seleccionamos el paso 1, funcionamiento automático. Activamos el motor y el modo de producción. Presionamos el pedal para que el tope se desplace hasta la primera cota. Colocamos la chapa en la zona posterior de la aguja. Presionamos el pedal de nuevo para que el pistón avance y repetimos el ciclo hasta finalizar la pieza. Sustituiremos la aguja oscilante por la fija, con mayor superficie de contacto. El punzón PU67.14 dispone de una gran variedad de radios, hasta 50 milímetros, fácilmente intercambiables para realizar plegados con grandes radios. Vamos a realizar un embellecedor con chapa de 2 milímetros y radio de 30. Este tipo de utillajes es muy utilizado para fabricar muebles de diseño. En este caso, estamos fabricando un pie para un banco de jardín, sin soldadura, de una sola pieza, sin ningún canto recto, simple, vanguardista y moderno a la vez. Sustituimos el elemento de radio 30 por el de 12,5 milímetros. Lo colocamos en el portapunzones y lo fijamos. Vamos a fabricar un soporte con varilla cuadrada de 16 por 16. Uno de los muchos sectores de aplicación de la PP200 es también el sector eléctrico, donde la fabricación de embarrados de cobre para cuadros de distribución eléctrica
se vuelve especialmente efectiva con esta prensa. En combinación con su tope automatizado, es capaz de crear perfiles, tanto planos como al canto, de manera rápida, precisa y con los mejores acabados. Su enorme versatilidad en utillajes permite la creación de barras de diferentes gruesos, perfiles y tamaños que se adapten a las más complejas circuiterías y con el mayor grado de calidad. Podemos acoplar utillajes especiales de pliegue y aplastado simultáneo que nos permiten alcanzar dos objetivos. Por un lado, elevar la seguridad de las piezas fabricadas al poder realizar bordes anticortantes, y por otro, seguir disponiendo de la matriz de pliegue para la creación de piezas complejas. Vamos a realizar ahora un calandrado en una chapa de 150 milímetros de anchura y 4 milímetros de espesor, siguiendo las especificaciones del plano. Seleccionamos el menú, Programas. Escogemos la tecnología que utilizaremos, Plegado. Nuevo programa. Seleccionamos el punzón y la matriz deseados. Material, hierro de 450. Espesor, 4 milímetros. Apertura entre punzón y matriz, 5 milímetros. Añadimos el primer ángulo de 175,9 grados y la primera distancia de tope a 295,3 milímetros, tal como nos indica el plano. Desactivamos la retracción del tope y seleccionamos la zona trasera de la aguja. Añadimos el paso número 2 e introducimos los 171,8 grados del pliegue. Posicionamos el tope a 280,7 milímetros y desactivamos nuevamente la retracción. Paso número 3. Anotamos los 171,8 grados del pliegue y colocamos el tope en una cota de 266,6 milímetros. Siguiendo el mismo proceso, vamos añadiendo a nuestro programa todos los pasos necesarios hasta completar los 12 pliegues del calandrado que indica el plano. Para finalizar, programamos los dos últimos pliegues a 90 grados, seleccionando la zona delantera de la aguja y seleccionando una distancia de tope de 67,7 milímetros. Guardamos el programa. Seleccionamos el paso número 1, modo automático. Ponemos en marcha la prensa e iniciamos la producción. Es importante mencionar que en un calandrado, el número de pliegues y la separación entre los mismos influye en el nivel de acabado superficial. En otras palabras, más pliegues y más juntos entre sí, mejor acabado. Pasamos a la opción de punzonado.
Para ello, colocamos el utillaje en posición. Lo atornillamos al cabezal de la prensa y fijamos la matriz a la mesa. El extractor dispone de diferentes aberturas en función del tamaño del punzón que utilicemos. Introducimos la matriz de 40 milímetros en el portabases. Atornillamos el punzón a la rosca. Seleccionamos el punzonado. Escogemos la geometría del punzón. Círculo. El diámetro, 40 milímetros. Seleccionamos el material, hierro de 450. El espesor del material es 3 milímetros. Este campo nos indica el tonelaje que requiere la prensa para realizar este punzonado. En este caso, 17 toneladas. Si aumentamos el espesor del material a 8 milímetros, el software nos indica que la potencia hidráulica necesaria es de 45,2 toneladas y lo resalta en rojo, ya que la máquina no podría realizar esta operación. Con estos parámetros, el software dispone el final de carrera delantero del pistón para que el punzón se introduzca 2 milímetros dentro de la matriz. Bajamos el extractor y lo ajustamos para que pase la chapa. Regulamos la abertura entre punzón y matriz a 12 milímetros. Ponemos en marcha la máquina. Modo automático. Producción. Colocamos el tope lateral a la medida y la máquina está lista para agujerear la pieza. Si queremos aumentar la durabilidad de los punzones y de las matrices, es importante lubricarlos periódicamente. Realizaremos un programa con un solo paso para punzonar esta chapa de 10 milímetros. Seleccionamos la tecnología. Punzonado. Punzón redondo de 16 milímetros. Escogemos el material e indicamos el espesor. Programamos el retroceso del pistón a 17 milímetros. Guardamos el programa. Automático. On. Producción. El útil del punzonado dispone de dos soportes laterales que nos ayudan a regular la altura donde queremos realizar el agujero. También existe la posibilidad de orientar el punzón y la matriz cuadrada en forma romboidal. Vamos a realizar ahora un programa usando punzonados que se superponen entre sí. Accedemos a menú. Programas. Punzonado. Nuevo programa. Seleccionamos el punzón ovalado de 17 por 40 milímetros. Material. Hierro de 450. Espesor. 2 milímetros. La primera distancia del tope a 200 milímetros. Desactivamos la retracción y fijamos un retroceso de 8 milímetros. Añadimos el paso número 2 con una cota de tope de 300 milímetros. Desactivamos nuevamente la retracción. Creamos el paso número 3 con una distancia de tope de 400 milímetros. El paso número 4 con una distancia de 600 milímetros. El paso número 5 con una distancia de 700 milímetros.
Por último, el paso número 6, con el tope colocado a 800 milímetros. Guardamos el programa. Seleccionamos el paso número 1, modo automático, on, y producción. Finalmente, giramos tanto la matriz como el punzón y ejecutamos el programa repitiendo el proceso sobre la misma chapa. Ajustamos manualmente el eje Z del tope. Vamos a realizar una serie de punzonados cuadrados separados entre sí a una distancia de 120 milímetros. Menú. Programas. Punzonado. Nuevo programa. Seleccionamos el punzón cuadrado de 14 milímetros. Material. Hierro de 450. Espesor. 6 milímetros. El primer tope a 120 milímetros. Desactivamos la retracción y programamos una abertura de 12 milímetros. Añadimos el paso 2 con una cota del tope igual a 240 milímetros. Desactivamos la retracción. Incrementamos la cota del tope en 120 milímetros para cada nuevo paso que añadimos hasta llegar al último, el número 10. Guardamos el programa. Seleccionamos el paso 1, on, automático, producción. Giramos el pasamano y lo introducimos por el otro extremo para repetir el programa y finalizar esta pieza. Prada Nargesa dispone de un amplio catálogo de punzones y matrices con diferentes formas y tamaños. Podemos abocardar tubos de 16 a 50 milímetros para que se puedan soldar a 90 grados. Podemos realizar el abocardado sin y con orificio de evacuación para el galvanizado. Fabricar orejetas de diferentes tipos, formas y dimensiones. Con un canto redondeado, dos cantos redondeados, con o sin agujeros. Cada pieza se fabrica de un solo golpe. Dependiendo de la longitud del tope, obtenemos piezas más largas o más cortas con la misma matriz. Con la matriz de curvar perfiles con grandes radios, podemos realizar todo tipo de doblados en diferentes perfiles.
Presionamos el icono de multifunción, accionamos el pedal y observamos que la cota BA, que indica la posición actual del pistón, disminuye a medida que el pistón avanza. Paramos en cuanto observamos que el material entra cómodamente en la matriz y anotamos la cota BA en el campo A. Esta cota representa el punto de final de carrera trasero. Hacemos avanzar de nuevo el pistón hasta comprobar que el material cabe en el espacio entre la forma y la contraforma. Anotamos esta cota en el campo B. Este será el punto de final de carrera delantero. Pulsamos el modo automático y producción. En el campo B, aumentamos la cota, pasando de 60 a 75. De esta forma, realizaremos un curvado con mayor diámetro. La capacidad y robustez de la máquina permiten doblar pletina de hasta 140 por 20 milímetros. Fijamos el soporte para la pinza al cabezal. Engrasamos la zona de contacto. Introducimos el cono portapinzas en el soporte y lo atornillamos. Ponemos la pinza de reducción. Colocamos los 3 pasadores y atornillamos el soporte principal a la mesa. Es importante lubricar los utillajes que tienen mucha fricción para aumentar así su durabilidad, mejorar el acabado de la pieza y facilitar la extracción de la misma. Deslizamos la pinza dentro del cono hasta que el tubo a reducir se ajuste sin demasiada holgura. Anotamos la cota BA de 158 en el campo A. El diámetro exterior del tubo es de 50 y su espesor es de 1,5 milímetros. Hacemos avanzar la pinza hasta obtener una medida de 46,5 milímetros. Anotamos la cota BA en el campo B correspondiente a la posición final, 134,5. Realizamos la reducción y comprobamos que la medida es correcta. El extremo reducido se introduce fácilmente dentro de otro tubo. Guardamos este programa para próximas ocasiones, indicando el rango de reducción, 50-46,5 milímetros. Disponemos de una amplia variedad de pinzas para tubos, de 16 a 73 milímetros, con una longitud máxima de reducción de 76 milímetros. Si deseamos una longitud de reducción menor,
cortamos un tubo ya reducido y lo introducimos en el interior de la pinza a modo de tope. De esta forma conseguiremos la medida deseada. Para ensanchar el tubo, colocamos el portapinzas y el mandril de expansión. Desplazamos y fijamos el soporte principal. Disponemos de un catálogo de pinzas para tubo, de 22 a 60 milímetros, con una longitud máxima de 80 milímetros. Este utillaje permite fabricar figuras circulares con un diámetro exterior de 90 milímetros. Para unir o decorar barrotes de forja y doblar pasamano con diferentes ángulos. La matriz de enderezar perfiles se usa tanto para enderezar como para curvar. Dependiendo de la capacidad del perfil, unimos o separamos los puntos de apoyo para obtener un resultado óptimo. Estos ejemplos demuestran la versatilidad de este utillaje. Posicionamos la matriz de cortar y la atornillamos al cabezal de la máquina. Seleccionamos el icono de corte. Tipo de material a cortar: aluminio. Espesor: 10 milímetros. Abertura entre cuchilla y chapa: 5 milímetros. Modo automático: ON. Producción. Dependiendo del espesor del material a cortar, ajustamos el punto de apoyo con una holgura mínima para conseguir un buen corte. Colocamos el tope manual en posición. Podemos cortar todo tipo de materiales con diferentes formatos: pletina o planchuela, macizo redondo, macizo cuadrado y chapa fina. Vamos a realizar un programa de corte con el tope automatizado. Menú. Programas. Icono de cizallado. Nuevo programa. Material: aluminio. Espesor: 3 milímetros. Definimos un primer tope a 100 milímetros. Desactivamos la retracción del tope. Paso 2. Programamos el siguiente tope a 200 milímetros. Desactivamos la retracción. Asignamos un valor de 300 milímetros al tope del tercer paso y finalmente programamos un tope de 350 milímetros para el cuarto y último paso. Guardamos el programa. Seleccionamos el paso 1, automático, ON, producción. Colocamos el eje Z en posición y realizamos sucesivamente los cortes programados con anterioridad. Ponemos los tapones que protegen de la cascarilla que se desprende durante el proceso de doblado. Colocamos el utillaje en posición, introducimos los pernos y atornillamos el útil. Engrasamos los puntos de fricción. Colocamos la contraforma en su lugar y la atornillamos también. Ya tenemos la máquina lista para producir. Reducimos la presión de trabajo y ajustamos el tope manual.
Seleccionamos la opción multifunción. En modo manual, hacemos avanzar el pistón hasta una cota donde podamos entrar el material cómodamente. Presionamos el icono de edición para introducir esta cota BA en el campo A, 226. Retiramos el material y hacemos avanzar el pistón de nuevo. Detenemos su movimiento en cuanto el espacio entre la forma y la contraforma es igual al espesor del perfil. Anotamos el valor actual de la cota BA en el campo B, 173,5. Producción automático. La prensa plana PP200 dispone de un amplio catálogo de formas para realizar diferentes tipos de barrotes decorativos. Como vemos, las posibilidades son infinitas y los resultados perfectos. Ajustamos este utillaje dependiendo del grosor del material. Fijamos el tope lateral y podemos fabricar grapas para unir barrotes con diferentes formas. Dependiendo de la medida de la pieza que montamos como utillaje, podemos doblar diferentes espesores de acero. Unidas entre ellas, las piezas resultantes nos permiten formar trenzados para fabricar rejas y barandas. Otra de las muchas aplicaciones de la prensa horizontal es el conformado de abrazaderas de distintas formas y medidas para la unión de tubos. Estos elementos son muy utilizados en la construcción de invernaderos, estructuras para la construcción, andamios, sujeción de cables y conductos, montaje de antenas y sistemas de comunicación, instalaciones de ventilación y aire acondicionado, montaje de sistemas de riego y un largo etcétera. Para utilizar matrices especiales con la máquina, disponemos del modo multifunción. Aquí solo debemos definir los valores de las dos cotas, A y B, respectivamente. Características más destacadas de la nueva prensa plana PP200 CNC. Para impedir que la cascarilla se introduzca en la mesa durante el proceso de trabajo, con la máquina se suministran de serie unos tapones y unos espárragos para llave Allen que son fácilmente intercambiables en función de la matriz a montar. Chapa antidesgaste de Ardox 400 en las zonas de contacto. Tope manual, regulable y ajustable en diferentes posiciones. Se puede colocar tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la máquina en función de la pieza a fabricar. Precisión y repetitividad de más-menos 0,02 milímetros. Equipada de serie con 3 pernos de sujeción para acoplar todo tipo de matrices.
Pedal de seguridad sostenido. Si se presiona el pedal bruscamente, la máquina se detiene de forma automática. Eco Mode. Detiene la bomba hidráulica de la máquina de forma automática en periodos de inactividad, con el consecuente ahorro energético. Estantería para los utillajes. Posibilidad de desplazar la máquina fácilmente con una transpaleta, tanto para trabajar como para almacenarla en caso de falta de espacio. Regulador de presión hidráulica. Ajuste del portamatrices. Para realizar un buen ajuste, atornillamos la matriz para trabajar con la V más pequeña, levantándola 1 milímetro de la mesa para evitar que friccione con ella. Colocamos el punzón estándar en su lugar. Graduamos el regulador de presión al mínimo. Activamos el modo multifunción. En modo manual, presionamos el pedal para ir acercando la matriz al punzón hasta que ambos encajen sin ejercer excesiva presión. Una vez ajustado, atornillamos el portamatrices. Activamos el modo automático para que la máquina retroceda. La paramos por seguridad y ya podemos cambiar la matriz y el punzón con la garantía de que siempre estará centrada. Funcionamiento de la máquina. Activamos el interruptor general. Salimos del aviso de alarmas. Esta es la pantalla principal donde escogemos la operación a realizar. Punzonado. Para eliminar la notificación de alarma pulsaremos el rearme. Seleccionamos el punzón, forma y medida. Seleccionamos el material. Espesor. Este campo nos indica la potencia que requiere la máquina para realizar esta operación. Cota del tope. Retracción del tope. Ajuste manual o numérico de la abertura entre punzón y matriz. Zona de contacto del material en el tope, trasera o delantera. En modo automático, el pistón retrocede en cuanto dejamos de presionar el pedal. En modo manual, el pistón se detiene al soltar el pedal. Añadir un nuevo paso al programa. Se mantienen las especificaciones del material y del punzón. Solo debemos editar la cota del tope. Guardar el programa. Eliminar el último paso del programa. Guardar cambios. Activamos el modo automático y la bomba hidráulica. Producción. En cualquier momento podemos regresar al modo edición y hacer cambios en el programa. Guardamos. Pantalla principal. Plegado. Listado de punzones. Listado de matrices. Material. Espesor. Ángulo de plegado. Corrección del ángulo de plegado. Cota del tope. En este caso, desactivamos la retracción. Abertura entre punzón y matriz. Posición del punzón, delantera o trasera. Zona de contacto del material en el tope. Modo automático y modo manual. Añadir pasos al programa. Borrar el último paso. Guardar programa. Automático. Ponemos en marcha la bomba. Producción. Regresamos a la pantalla principal. Cortar. Seleccionamos el material. El espesor. Cota del tope y retracción. Abertura para introducir el material. Zona de contacto con el tope. Modo automático o manual. Añadir pasos al programa. Eliminar el último paso. Guardamos. Automático. Ponemos en marcha la bomba. Producción. Añadir pasos. Guardar cambios. Pantalla principal. Modo multifunción. Podemos elegir la cota inicial y final del recorrido del pistón de forma manual o numérica. La A indica el inicio del recorrido. La B, la cota final del recorrido del pistón.
Cota del tope. Añadir pasos al programa. Zona de contacto con el tope. Modo automático o manual. Guardar. Ponemos en marcha la bomba. Automático. Producción. Funciones disponibles en el menú principal. Programas. Seleccionamos la operación, en este caso, plegado. Listado de programas guardados. Desde aquí podemos editar, duplicar, eliminar o renombrar programas, crear carpetas o crear un nuevo programa. Diagnóstico de alarmas. Importar y exportar datos de un USB a la máquina o viceversa. Seleccionamos todos los filtros que queremos exportar para tener una copia de seguridad completa de nuestros parámetros. Otra de las principales ventajas de la prensa plegadora horizontal PP200 Nargesa es la integración de la tecnología 4.0. Siempre que el cliente nos dé su aprobación, nuestro servicio técnico podrá conectarse remotamente para actualizar el software, encontrar posibles anomalías e incluso utilizar la máquina sin necesidad de desplazarse. Las ventajas de contar con la tecnología 4.0 son infinitas, y la distancia entre cliente y fabricante desaparece. La herramienta Limpiar pantalla es una función que deshabilita la pantalla durante unos segundos para que podamos limpiarla sin activar aplicaciones o comandos. Mesa mecanizada en el lateral para una futura incorporación, si el cliente lo desea, del tope CNC, movimiento manual del eje Z de 300 mm. Recorrido máximo del eje X de 1210 mm. Precisión y repetitividad de más menos 0,02 mm. Gestión automática de 2 velocidades, una de ellas, alta, de 1000 mm por segundo, mientras está fuera del área de seguridad, y otra más lenta para los movimientos cercanos a la matriz y al punzón. Se suministran con el tope 2 agujas intercambiables. Una oscilante, con 2 puntos de contacto, y otra fija con mayor área de apoyo. Zonas de contacto construidas en material antidesgaste Hardox 400. Control total del desplazamiento del tope a través del pedal de seguridad. Retracción automática programable según necesidad de la pieza. Accionamiento a través de servomotor, a diferencia de otros topes accionados mediante un motor convencional y un encoder. Explicaremos ahora cómo realizar el montaje del tope correctamente. Abrimos la caja y sacamos de uno en uno todos los elementos. El manual de instrucciones, los tornillos, los cáncamos y los pasadores rectificados que utilizaremos para el montaje. Con ayuda de una maza de plástico, introducimos los 2 pasadores en los orificios laterales de la mesa de la prensa. Sacamos el pie de la caja. Podemos manipular el tope atornillándole los cáncamos y moviéndolo con un puente grúa o bien sujetándolo entre 4 personas. Lo colocamos sobre una mesa o banco de trabajo. Retiramos los 8 tornillos y desplazamos ligeramente la tapa superior para tener acceso a la interfaz de montaje con la máquina. Retiramos los tornillos de la tapa del pie. Acoplamos el tope a la máquina usando los 2 pasadores rectificados y lo atornillamos firmemente a la mesa.
Colocamos la tapa superior y también la atornillamos a la estructura. Atornillamos el pie al cuerpo principal del tope. Ajustamos los dos niveladores hasta conseguir contacto con el suelo. Comprobamos que el tope está a nivel. Colocamos la tapa del pie y la atornillamos. Finalmente, realizamos la conexión eléctrica entre el tope y la máquina ensamblando el conector macho multipolar del tope con el conector hembra de la máquina. Procedemos a activar el tope. Accedemos al menú. Configuración del tope. Activamos los dos parámetros que aparecen en pantalla y a continuación seleccionamos modo manual. Paramos la máquina con el interruptor general. Esperamos un minuto y la activamos de nuevo. El tope ya está conectado a la PP200 y listo para su ajuste final. Vamos a configurar ahora el punto cero, es decir, la medida exacta entre el centro de la matriz y la aguja del tope. Ajustamos el eje Z manualmente para que no colisione con la matriz, pero que quede a unos pocos milímetros. Bajamos la presión y activamos el funcionamiento multifunción. Rearmamos y activamos la bomba hidráulica. Introducimos la cota 240 en el campo A, la cota 0 en el campo B y posicionamos el tope a 1000 milímetros. Observamos que el tope se dirige a la posición de homing y, seguidamente, se desplaza a la distancia fijada de 1000 milímetros. Avanzamos el pistón en modo manual hasta que colisionen punzón y matriz. Atornillamos el soporte de la matriz firmemente. Presionamos el pedal derecho y hacemos retroceder el pistón. Seleccionamos menú. Configuración de ejes. Eje X. Presionamos el icono de posición. Introducimos una distancia de 100 milímetros en el campo superior y damos confirmación. El tope se dirige a la cota especificada. Con un pie de rey, tomamos la medida exacta entre el extremo de la matriz y la aguja del tope. En esta ocasión, y a modo de ejemplo, este valor es de 132,8 milímetros. Sabemos que la matriz mide 60 milímetros, por lo que el centro de esta se encuentra a 30 milímetros. Restamos estos 30 milímetros a los 132,8 milímetros obtenidos en el primer paso. Nos da un resultado de 102,8 milímetros desde el centro de la matriz al extremo de la aguja. Restamos los 100 milímetros que configuramos previamente como posición del tope y el resultado final indica que el tope difiere tan solo 2,8 milímetros de su cota de ajuste cero. Nos dirigimos al menú Configuración del tope. En el campo Posición 0 aparece la cota de 1186,5 milímetros. A esta le sumamos los 2,8 milímetros que tenemos de desajuste e introducimos el nuevo valor de 1189,3 milímetros. Ya tenemos el tope perfectamente ajustado. Activamos el modo manual para empezar a trabajar. Les vamos a explicar cómo elegir la V idónea para cada espesor de chapa. Lo ideal es escoger una ranura con el ancho obtenido al multiplicar por 8 el espesor, expresado en milímetros. Por ejemplo, para chapa de 2 milímetros utilizaremos la V más pequeña, 16 milímetros. Para chapa de 3 milímetros, la V será la de 24 milímetros. Si no disponemos de la V exacta, utilizaremos la que más se aproxime, tanto si es más grande como más pequeña. Para la chapa de 4 milímetros utilizamos la V de 32. Para chapa de 6 milímetros, lo ideal sería una V de 48. En este caso, no hay problema en utilizar la de 50. Para chapa de 8 milímetros podemos utilizar la V de 63, solo 1 milímetro por debajo de lo óptimo. Para chapa de 10 milímetros utilizaremos la V de 80. Para chapa de 12 milímetros utilizaremos la V de 100. Si queremos radios de plegado mayores, debemos usar una V más grande de lo que corresponde. Por el contrario, si deseamos radios de plegado menores, utilizaremos la V óptima o una más pequeña. Para el plegado de chapas hasta un máximo de 90 grados,
podemos utilizar las Vs de 85 grados. Si queremos doblar ángulos inferiores a 90 grados, como en este caso 60 grados, deberemos usar Vs más cerradas, como estas. Para fabricar figuras totalmente cerradas y con alas pequeñas, utilizaremos la V más pequeña, la de 16. Además, usaremos este punzón de 22, lo que nos permitirá cerrar la geometría de la pieza. Esta es una de las grandes ventajas de las prensas plegadoras horizontales. Para realizar otras geometrías igualmente cerradas, como esta, debemos utilizar un punzón de menos grados. Por ejemplo, este punzón de 30 grados, junto con esta matriz para doblar hasta un máximo de 35 grados. Esta combinación permite que el punzón pueda entrar dentro de la matriz sin colisionar y ofreciendo un resultado óptimo. Si utilizáramos un punzón superior a 35 grados, este colisionaría con los extremos de la matriz. Este es el portapunzones tipo Promecam, en el que podemos acoplar todos estos punzones, cada uno de ellos con sus utilidades. Utilizamos este tipo de punzón para plegar piezas que tienen cierta complejidad. Su forma nos permite dejar alas pequeñas, imposible con otros tipos de punzones debido a colisiones entre este y la chapa. El siguiente punzón se utiliza para doblar ángulos más cerrados de 90 grados. Este es el más estándar y el más fuerte. Permite hacer más o menos de todo. Para chapas gruesas utilizamos este último. Para realizar pliegues con radios más grandes, utilizamos un portarradios con diferentes acoples. En este caso, hasta un máximo de 7,5 milímetros. El siguiente portarradios permite doblar hasta radios de 50 milímetros y también es intercambiable. Todos los punzones con esta forma se utilizan para hacer piezas cerradas. Los demás se utilizan para hacer piezas abiertas. Es muy importante conocer los grados del punzón. Por ejemplo, este, que es el más habitual, tiene 85 grados y lo podemos combinar con Vs mayores o iguales a 85 grados. Este punzón de 30 grados también lo podemos utilizar con Vs mayores, como la de 85 grados, ya que nunca colisionará con las esquinas de la V. Por contra, jamás utilizaremos Vs de 35 grados, como esta, con punzones de 85 grados. Debemos combinarlas con punzones inferiores o iguales a 35 grados. Gracias por seguir confiando en Nargesa.